El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos, en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Vamos hoy a abordar el tema sobre el espíritu y la esposa. Dicen ven. Y el que escucha también diga ven. Ven, Señor Jesús. Nosotros sabemos que uno de los deseos desde la primitiva iglesia ha sido siempre invocar el Maranatá. Ven, Señor Jesús. No siempre debemos interpretar que ese ven, Señor Jesús, sea solamente al fin del mundo, como de hecho también se habla en la Escritura, sino también porque no es posible, quizás para algunos, que Dios pueda establecer un nuevo orden en esta humanidad, en esta creación. Cuando leemos la Escritura, encontramos que ya hay advertencia clara sobre cómo serían los últimos tiempos. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no, repito, debemos interpretar el fin del mundo. Nadie sabe ni el día ni la hora en que Dios determine cuándo se acaba todo. Lo que sí nos dice la Escritura es que en los últimos tiempos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Es decir, que los últimos tiempos lo inaugura Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es la recapitulación de toda la historia de la humanidad. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por eso es la referencia, el antes y el después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y nosotros, ajustándonos a esa realidad, aunque algunos han querido cambiar también esa dinámica por no admitir a Cristo, que es Dios hecho hombre, que no podemos nosotros desligarlo de la historia, es un personaje de la historia. Pero en fin, es la realidad que también nos toca vivir en este tiempo que llamamos tiempo de apostasía o de negación de todo lo que sea Dios. Teniendo pues esta llamada inicial, yo quisiera compartir un texto para ver qué tan importante es la obediencia al Espíritu y también a la esposa del Espíritu, la iglesia, pero representado en la figura de nuestra Madre, la Virgen, como solemos nosotros también reconocer, esposa del Espíritu, por su unión íntima para que el Verbo se pudiera encarnar, tuvo que decir el fiat a Dios y el Espíritu desciende sobre la Madre y hace posible el misterio de la encarnación. Ese misterio de la encarnación está relacionado íntimamente con el misterio de la redención. Lo digo de otra manera. De nada serviría la redención si el Verbo no se hubiera encarnado. Y el Verbo se encarnó para redimir. Entonces, en esa plenitud de la salvación que Dios nos ha regalado en Cristo, tenemos que tener la mente y el corazón centrado en Él. Que nada nos distraiga, sobre todo en estos tiempos que son los últimos, como suele llamarlo Pablo y otros relatos de San Pedro y el Apocalipsis. En la carta que Pablo escribe a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 y siguiente, dice así: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos
algunos renegarán de la fe. ¿Saben lo que significa eso? Apostatar, es decir, negar a Dios. Y ya lo estamos viendo. Hay lugares donde hay gente que, habiendo sido bautizada en la Iglesia Católica, reniegan de esto, dice, bórrenme del libro bautismal, yo no soy creyente, yo no creo en Dios. Obviamente, aunque tenga esa libertad para decidirlo, no quiere decir que Dios no ame a esas personas. Dios ama más a aquellos todavía que están alejados porque desea que vuelvan a su corazón. Sigue hablando el apóstol y escribe así: para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Si nosotros hacemos un análisis de la realidad que nos está tocando ver en este mundo, uno se da cuenta de que hay doctrinas diabólicas. Hay quienes niegan incluso verdades fundamentales de la fe, como la presencia real de Jesús en la Eucaristía o la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, entre otras cosas. Pero no solamente eso, donde se niega el derecho de la vida y se dan leyes que aprueban el aborto, incluso en muchos meses de la concepción. Todo esto, y más cuando vemos estas ideologías que van apareciendo y que van tomando mucho cuerpo, porque sencillamente en el fondo es decir, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos establecer un orden según nuestra manera de ver las cosas, a nuestra forma. Dios no existe. Miren, hermanos, Dios no quiere la muerte de nadie, por gran pecador que sea. Dios lo único que busca, y para eso vino Jesús, es para rescatarnos de la condenación eterna. Dios no condena a nadie. Me condena mi libre determinación de decirle, no te serviré, no te necesito, que fue el grito de Satanás. No te serviré, no quiero saber de ti. Doctrinas diabólicas. El apóstol sigue diciendo, aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada por la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracia. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Ese es un apartado del apóstol Pablo hablándonos de estos últimos tiempos. Pero hay más. Si nosotros seguimos leyendo, también dice, has de saber, la segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1, sigue hablando del tema y dice, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, fanfarrones, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sin vergüenza, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esta gente. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices, llenas de pecado, movidos por toda clase de pasiones. Es palabra del Señor. Hay quienes quisieran que esto no estuviera escrito, pero Pablo fue un gran pecador, y un pecador que por buscar la verdad se encontró con ella, y fue derribado para que pudiera dar luz en su alma, la acción del Espíritu, y conocer el camino, es decir, a Cristo.
que quitó esa venda que llevaba. Como hay tantas personas que llevan venda y no son capaces de digerir esta enseñanza. Dios se revela, hermano. Y hoy más que nunca, frente a este diagnóstico profetizado hace más de 2000 años, de lo que sería y lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora bien, ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Pues eso va a ser parte de lo que vamos a seguir reflexionando en el segundo segmento del programa, porque de aquí estamos para instruirnos a la luz de la Escritura. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Si escuchan la voz del Señor, no hagas que tu corazón se endurezca y se revele a la gracia de la salvación que gratuitamente quiere concederte. Volvemos después de este segmento para continuar con el mensaje. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos abordando el tema del Espíritu y la esposa claman, ven, Señor. Hemos estado viendo textos del apóstol San Pablo, su carta a Timoteo, donde habla que el Espíritu advierte cómo serán los hombres de estos últimos tiempos, y explicábamos anteriormente que los últimos tiempos lo inaugura el Señor. El mismo Jesús, cuando entra en la historia, estamos en la etapa final, no necesariamente hablando del fin del mundo, sino de este orden de pecado generalizado o tiempo de apostasía del que estamos viviendo tú y yo. Miren, y ni siquiera la iglesia se escapa de esto. Con todos los escándalos de abusos sexuales, de situaciones de pedofilia, de lo que incluso en su momento la madre también nos ha advertido en diversos lugares la urgencia de una conversión. En Lourdes, la madre llama e invita a la penitencia, la penitencia, la penitencia. En Fátima, Nuestra Señora habla de toda esta gran situación de apostasía que llegaríamos a vivir y estamos viendo, la persecución de los cristianos en muchos lugares, pero que independientemente de eso, ella habla también del triunfo de su corazón inmaculado. Concesión Cabrera, Conchita, ella en sus meditaciones, que hace poco ha sido beatificada, ella hace ver que cuando se habla del triunfo del corazón de María, hace también referencia al tiempo de un gran Pentecostés. Es decir, el Espíritu Santo, como pedimos y como está en la Escritura, quiere cambiar el rostro de esta humanidad. Y para cambiar el rostro de esta humanidad, tenemos que pedir incesantemente a Dios en oración, ven, Señor, ven para que puedas tú reinar y reinar en cada corazón. La llamada del Espíritu es que nosotros también clamemos, ven, Maranatá, ven, Señor, implanta tu doctrina, renueva también la iglesia. Es decir, esa renovación de un nuevo Pentecostés en todos nosotros, lo que más le duele a Jesús. Y dicho en su palabra, porque la oración que Jesús hace en el capítulo 17 de San Juan, que conocida como la oración sacerdotal, es que todos seamos uno para que el mundo crea. Y hoy, lamentablemente, estamos divididos. Movimientos contra movimientos, sacerdotes contra sacerdotes, obispos también divididos, cardenales divididos. Entonces, no es la iglesia que Jesús desea. Todos somos parte
de un único pueblo, de una sola iglesia, una santa, católica y apostólica. Y la unión viene a través del Espíritu. Por eso tenemos que abrirnos a este don precioso del Espíritu, porque es el deseo más vehemente. Jesús sufre con una iglesia dividida. Sufre porque aunque pudiéramos estar en comunión todos con el vicario de Cristo, muchas veces internamente hacemos juicios del Papa, en este caso Francisco, y no estamos en plena comunión. La comunión es un don del Espíritu y por eso hay que pedirlo. Ahora, la gran ventaja que tenemos como creyentes es que la iglesia nadie la va a destruir. Por más perseguida, ultrajada, golpeada que se encuentre, Cristo no va a permitir que su cuerpo místico, que es la iglesia, desaparezca. Por eso nuestra Madre, como miembro eminentísimo, la Virgen María, viene en nuestro auxilio también, como buena madre, a cobijarnos en su inmaculado corazón y a presentarnos purificados ante su Hijo, en ese corazón que también es un corazón doloroso porque sufre con nosotros todos aquellos vejámenes, blasfemias, sacrilegio e indiferencia que recibe su Hijo amado. La madre ha sido entregada por Jesús en el madero de la cruz para todos nosotros. Mujer, he allá tu hijo, le dijo Jesús, la nueva Eva, y luego al Hijo amado que nos representa a todos los que hacen la voluntad de Dios, he allá tu madre, acogerla. Entonces, junto el Espíritu y la esposa están clamando como nunca antes por una total transformación de esta humanidad. Y hay que pedir con mucha fuerza, cada vez más, la oración por la santificación y la unidad de todo el pueblo de Dios, empezando por nosotros los pastores, por todos los que ejercemos el ministerio sacerdotal, abriéndonos al dulce huésped de las almas, pidiendo ese nuevo Pentecostés profetizado en varias personas que han sido con la gracia del Espíritu Santo iluminadas, como Concepción Armida, como Santa Faustina, entre otros, ¿no? Y Dios quiere la renovación plena de su iglesia y que podamos también llegar en comunión con nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas, que son nuestros primos hermanos, pero que tenemos que ser plenamente hermanos. Y igual con nuestros hermanos de otras denominaciones, porque también son hijos de Dios, aunque no lo reconozcan, e hijos de María, nuestros hermanos separados, pero que tienen que venir al conocimiento pleno de la revelación por obra y gracia del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Siguiendo este pasaje, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24-25, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive la vida eterna. Escuchar y creer. Escuchar y creer. Tiene la vida eterna. Y dice, ya no habrá juicio para él porque ha pasado de muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los que oirán la voz del Hijo de Dios, los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. Esta palabra, queridos hermanos, palabra de Dios, debe llevarnos a una verdadera interiorización. Jesús dice la palabra, el Padre ha puesto en sus manos el juicio. Pero si yo les digo a ustedes que el juicio ya se dio en la cruz, sencillamente apropiarme de las bendiciones de ese juicio, porque el juicio fue favorable. ¿Qué quiere decir eso? Nos ha perdonado de todos nuestros pecados
por su preciosísima sangre derramada en la cruz. Basta que yo tenga ahora la decisión, que es tuya, de decir, me abrazo a tu cruz y recibo el beneficio de tu sangre derramada por mí. Señor, tú me has amado. Y como el apóstol Pablo, poder también yo personalmente decir, aquel que me amó y se entregó por mí. Pero tiene que ser tu declaración personal. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay que clamar esta misericordia. Y el Espíritu nos está advirtiendo. Y la Madre está orando para que venga esa renovación total de la humanidad y también de la iglesia. Para gloria de Dios. Porque será revestida de una santidad nunca antes conocida. Y es la certeza que tenemos en función de la palabra. Porque es la palabra que despierta esta llamada. Por eso vamos a próximo segmento a ver un texto muy interesante del apóstol Pedro sobre la necesidad de que la purificación ya empezó. Y empezó por su casa, es decir, la iglesia. No se aparte de este televisor, volvemos para seguir meditando sobre este tema. El Espíritu y la esposa dicen, ven, claman, ven. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en el programa Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. El Espíritu y la esposa claman, ven, y el que escucha también diga, ven. Eso pues nosotros lo encontramos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 22, del 17 al 20. Y ahora vamos a ver otro texto que corresponde a el tiempo que nos está tocando vivir, porque no es un secreto. La prueba que vive nuestra madre la iglesia, pero que no va a sucumbir, pasaremos la prueba. Pero hay que estar atento y no abandonar la iglesia. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 11 y siguiente dice, si el universo ha de descomponerse así, cuando habla de esa descomposición, no está hablando de lo que pasó anteriormente. Y esto también nos sirve para recordar que en la historia de la humanidad ha habido etapas purificadoras. Está el caso de la purificación de Sodoma, Gomorra, también Noé, cuando el Señor le invita a entrar para poder purificar esa tierra que se había apartado, construyendo el arca, y donde se salvaron 8 miembros de su familia y animales de toda especie. En la palabra, Dios nos está dando un nuevo arca. Ese nuevo arca es el corazón de la madre. Por eso cuando la Virgen viene a Fátima, la madre dice que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Ella no plantea que es ella, sino Dios. Porque no hay nadie que haya llenado tanta la expectativa de Dios como la Santísima Virgen María. Es decir, la salvación para el género humano. Pero para eso hay que refugiarse en ese corazón, consagrarse a ese corazón, que no otra cosa más que entrar en ella al corazón de Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y encontrarán alivio para sus almas. El apóstol Pedro, hablando de esta descomposición o esta purificación, nos sigue diciendo, si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberán ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa
y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios. Sigue diciendo, en la que los cielos desaparecerán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor, mas nosotros esperamos, según promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. No solamente dice cielos nuevos, sino también dice tierra nueva. Y una tierra nueva en que reine la justicia. La pregunta, ¿será posible esto? ¿Y quién le dice a Dios que no puede hacer esta palabra prometida una realidad? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Quién nos ha dicho que Dios no puede establecer un momento de la historia que pueda vivir en lo que la madre definió en Fátima como un tiempo de paz, un tiempo de gracia? Pero para ello tendremos que pasar por una terrible purificación, por una terrible transformación. No es que Dios va a destruir la humanidad, va a transformarla. No es que va a desaparecer la iglesia, va a ser santificada para que podamos ser verdaderos testigos de esta bondad que Dios desea para todos nosotros. Pero también el apóstol nos dice que este juicio va a empezar por su casa. Ha llegado el tiempo, estamos en la primera de Pedro, para que ustedes puedan poner en perspectiva lo que por qué habla de la purificación. Y en la primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 17, dice claramente, ha llegado el tiempo del juicio. Y este empieza por la casa de Dios. Entiéndase, la iglesia. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Aquí podemos entender que es palabra de Dios todo lo que estamos viendo en este tiempo muy difícil de infidelidades, de apostasía, de hermanos nuestros por los cuales pedimos oración, hermanos nuestros en el sacerdocio que han abandonado el sacerdocio, otros por situaciones de escándalos que ha afectado mucho el cuerpo de Cristo, pero no podemos juzgar. Cada uno tendrá que dar cuenta de su vida ante Dios, también ante las leyes humanas, pero lo que sí es importante, que en esta realidad todos tenemos que reconocer, primero, lo que ya en otro programa hablamos del quebrantamiento, de la humillación, porque la respuesta que la iglesia debe y puede dar ante toda esta realidad terrible es una vida de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y Dios la está obsequiando a través de su Espíritu. Y nuestra Madre quiere acompañarnos para que entrando místicamente en su vientre podamos ser engendrados a una nueva vida, con los pensamientos, actitudes, es decir, que como María engendró a su Hijo, lo dio a luz y nos trajo la redención, ahora nos quiere engendrar a nosotros, místicamente hablando, para que seamos criaturas y hijos e hijas de Dios, por la gracia que a través de su purísimo corazón nos puede ayudar a transformar toda esta vida de pecado y de impureza que ha podido afear el cuerpo místico de su Hijo. Y Dios ha querido darnos este regalo en estos últimos tiempos. El corazón doloroso e inmaculado de María. Cuando decimos doloroso es porque nosotros, por ser pecadores, así como ella dio a luz sin dolor, sin sufrimiento, es decir, por amor, dio a luz a la luz misma, el sol de justicia que nace de lo alto, ahora le corresponde darnos a luz a nosotros. Pero darnos a luz en su inmaculado corazón produce un terrible dolor en su inmaculado corazón por nuestros propios pecados. Eso es lo que lleva a la madre a anhelar el pronto reinado de su Hijo. ¿Qué quiero decir?
Si el Espíritu y la esposa dicen ven, estamos pidiéndole que se cumpla lo que en cada oración del Padre Nuestro decimos. ¿Y qué decimos dentro del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad aquí, en esta tierra, que aún no ha aprendido a hacer tu voluntad, como se hace en el cielo. Y vuelvo otra vez con la pregunta, ¿será posible esto? ¿Usted cree que Dios puede hacer que lleguemos a un momento de la historia de esta humanidad que podamos vivir en el divino querer? Pues hay santos que se han atrevido a decir sí. Y no solamente que es posible, sino que lo hará. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, mi palabra no pasará. Es decir, que Dios no dejará de cumplir nada de lo que promete. Y si tal es la realidad que le espera a la humanidad, ¿cuál es la llamada fundamental? También lo hemos dicho en este programa. Mientras tenemos la oportunidad, ahora cambiemos de vida, convirtámonos, volvamos a Dios y digamos, perdón Señor, perdón, hemos pecado, perdón Señor, te hemos fallado. Un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su culpa, Dios no lo condena. Y para eso vino Jesús, para mostrarnos el rostro misericordioso de su Padre, que no quiere que nadie se pierda. Cuando alguien decide perderse, esa fue su decisión personal, no la de Dios. Dios no envió a su Hijo para condenar a nadie, sino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso la llamada de la iglesia no puede ser otra. Es urgente que tomemos la decisión de cambiar. Y ese es lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya volvemos para la parte complementaria de esta reflexión. El espíritu y la esposa claman, ven. Y si escucha, tú también aprende a decir, ven. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos dialogando, compartiendo con ustedes sobre el tema el espíritu y la esposa dicen ven. El que escucha diga ven. ¿De dónde viene todo esto? Pues es el último texto del Apocalipsis. Y en el capítulo 22, por eso hemos querido dejarlo para el final, para complementar este pensamiento, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y luego el 20 y 21. El espíritu y la esposa dicen ven. Que el que escucha diga también ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Palabra del Señor. Esta es una oración preciosa que culmina el último libro de la Biblia, el libro de la Revelación o Apocalipsis. Miren que si hablamos del Espíritu, entiéndase el Espíritu Santo. Si hablamos de la esposa, la iglesia, pero personificada en Nuestra Señora, que es la flor más pura y santa, el lirio hermoso de Dios, que es la Virgen. Y ella es el modelo, lo que será toda la iglesia, toda la nueva creación. Y el Señor está empeñado
en volver. No tiene duda porque Él cuando subió al cielo dice, volveré. Pero al darle la buena nueva de que volvería, da la gran comisión. Y la gran comisión es, vayan por el mundo y anuncien esta buena noticia. Es lo que conocemos como el querigma, el anuncio, la buena nueva. Y todo el mundo tiene que ser evangelizado. La evangelización tiene que llegar a todas las naciones. Que crean o no, bueno, no ya depende de nosotros. La tarea de la iglesia es ser en medio del mundo una luz que lleve la buena nueva. Si hay un papa que tuvo la oportunidad de viajar prácticamente a todos los continentes llevando esa buena nueva, es San Juan Pablo II. Pues también Francisco está entre lo que puede, haciendo llevar la buena nueva hasta donde les permitan sus fuerzas. Porque es la misión de la iglesia, evangelizar. San Pablo dirá, ay de mí si no anuncio la buena nueva, el anuncio del reino. Hemos dicho que ese reino, sin hablar de la gloria eterna por los siglos de los siglos, amerita que Dios pueda establecer también un momento de transformación. De hecho, cuando hablamos de la venida de Cristo, no estamos hablando su venida definitiva, sino una venida intermedia. De hecho, cada vez que celebramos un sacramento, Cristo está presente, está llegando. En cada Eucaristía, de las miles que se celebran en el mundo cada día, Cristo está llegando. Pero lo que estamos hablando es de establecer un tiempo en donde toda su majestad y santidad se pueda manifestar en el mundo. Es decir, si uno medita en los textos bíblicos unidos a lo que también nos hablan santos de Dios sobre el reino de la divina voluntad, el reino de donde todos estaremos en comunión, donde ya no haya división de iglesia y no necesariamente, vuelvo a repetir, de la gloria eterna. ¿Qué impide que Dios no pueda llevarnos a una plena unidad? ¿Qué impide que Dios no pueda establecer en esta humanidad, en esta creación suya, porque es obra de sus manos, que podamos tener lo que la Madre nos profetizó en Fátima sobre el tiempo de paz? Es que esta expresión, el tiempo de paz, es clave para poder interpretar o entender mejor las profecías bíblicas. Y yo estoy convencido de que es necesario que Cristo reine. Que Cristo reine y que toda lengua confiese que es el Señor para gloria de Dios Padre. Creo que el gran regalo que esperamos cuando hablamos de la venida de Cristo, y que también lo habla el Catecismo de la Iglesia, es de un nuevo Pentecostés. Es el reinado del Espíritu o en la persona del Espíritu Santo, que nos va a conducir a una humanidad que pueda vivir en el amor, en la plena unión, en donde desaparezcan las diferencias raciales, culturales, religiosas incluso, que seamos todos uno. Yo sé que algunos estarán diciendo, bueno, eso es que imposible. Quizás para ti, pero el Dios con quien tratamos es un Dios que todo lo puede. Todo lo puede. Y todo es posible si tú puedes creer. Y es lo que creemos de un establecimiento. Pero es necesario también invocar el Espíritu Santo, porque hay cosas que podemos no entender. No se trata de querer racionalizar todo lo de Dios, pero sí abiertos al Espíritu, porque no sabemos pedir, pero viene el dulce huésped de las almas cuando clamamos y nos va dando conocimiento, nos va induciendo a una mayor cercanía. Por eso la gran necesidad, nada es tan urgente en esta hora como la acción dinámica del Espíritu que hay que pedir. Espíritu Santo, renuévame.
Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, santifícame. Espíritu Santo, cambia esta humanidad en una humanidad que adore en espíritu y en verdad. Eso pide Jesús. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Creo que estamos viviendo un tiempo de gracia extraordinaria. No tengamos miedo del futuro. El futuro le pertenece al Señor. Y el Señor está dispuesto a transformarnos y darnos luces frente a aquellas cosas que aún no conocemos. Él mismo dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas. Cuando venga el Paráclito, el Consolador, Él los llevará a la verdad plena. Por eso, si tienes duda de esto, pide al Espíritu Santo que te induzca, que te lleve, que te muestre la voluntad del Señor. Y al final esa voluntad no tiene otro propósito más que aprendamos a vivir en el divino querer. Vamos a pedir al Espíritu y a la esposa que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, aquí en la tierra como en el cielo. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente, queridos hermanos, y no deje de compartir con nosotros lo que ha representado esta palabra para tu vida, que no tiene otro propósito más que te sientas amado, consentido y bendecido por el Señor. Puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales. Que Dios te guarde y te bendiga abundantemente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.